Hola, bienvenidos a la clase de Java, ¿sí? Esta clase vamos a hablar de listas 2, o sea, de la segunda parte de listas. La clase pasada me acuerdo que hablamos de listas, vimos qué eran las listas, cómo se usaban, qué tipos de listas existían, listas de string, listas de integer, de double y de objetos personalizados. Me acuerdo que hicimos una mini aplicación muy interesante en donde se podía cargar autos que eran deudores, en donde se cargaba un auto por la patente y se podía ver las deudas que tenían, por ejemplo, a ver, eh, en donde, claro, cargábamos un auto por la patente con el color y con el precio y podíamos ver las deudas que tenían, cuál era el que adeudaba más, etcétera. Esta clase vamos a continuar con la explicación de listas, ¿sí? Para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a explicar algo, la clase la voy a dividir en dos. Primero voy a explicar algo teórico de las listas que nos falta ver y segundo vamos a hacer el tema de continuar con el proyecto, agregarle un par de cositas más al proyecto. Así que para la primera parte, donde voy a explicar la teoría, voy a crear un nuevo proyecto, New Java Project. Lo voy a llamar listas 2, porque es la listas partes 2. Bien, acá tengo el proyecto creado, está vacío por ahora, así que dentro de la carpeta source voy a crear una nueva clase. La clase la voy a llamar main. Y vamos a empezar a trabajar acá. Vamos a empezar a refrescar un poco cómo se creaba la lista. La lista se creaba mediante la palabra list, en la cual se ponía el tipo de dato entre corchetes angulares. Vamos a hacer una lista de integer. Se le asignaba un nombre, números, por ejemplo, igual a new array list. New array list. De esa manera creábamos la lista. Acá me está pidiendo importar seguramente, así que me paro arriba e importo desde Java Utils. Y acá seguramente me está pidiendo importar. Importo, importante, importar siempre desde Java Utils. Perfecto, no falla más. Algo que no mostré, en este caso la lista empieza vacía y para ir agregando tendría que ir haciendo números.add y le mando por ejemplo un 4, punto y coma. Y lo mismo para varios valores, ¿sí? De esta forma podría agregar varios valores. 4, 3, 2, 1, etc. Varios valores. Pero bueno, no me va a interesar en esta manera, esto es como lo vimos la vez pasada. No me va a interesar agregarlo así, voy a mostrar otra forma. Cuando yo ya tengo una lista que sé lo que va a tener, sé qué cosas va a tener, puedo utilizar lo siguiente. Arrays.asList y acá le mando los números separados entre coma. ¿Sí? De esa forma tengo una lista de números cargada con estos números de acá. Si hacemos el famoso algoritmo que vimos la clase pasada para ver todos los números que tenían, que era utilizando el for, vamos a usar un for dinámico por un integer aux dentro de números y hacemos un sout de aux. Acá no va una L, va un dos puntos. Ahí va. Van a ver que se van a mostrar todos los números de la lista. ¿Sí? Vamos a ver un algoritmo que consiste en ver si un número se encuentra dentro de esa lista. Una opción es hacerlo manual utilizando un for e ir preguntando si algún número está dentro de esa lista. La siguiente opción es hacerlo más dinámico. Y bueno, lo que vamos a ver es esa forma de hacerlo. Para esto lo que voy a hacer es crearme una variable boolean. Está contenido sea igual, voy a guardar mi resultado en una variable booleana que se llama está contenido. Y el método que se utiliza para saber si algún número está o no en una lista se llama contains. Entonces, escribo el nombre de la lista, números.contains, y acá le mando, por ejemplo, el número 43. Fíjense que el 43 está en la lista, ¿sí? Entonces, claramente, este método contains debería guardarme en esta variable booleana un valor true. Y si yo hago un sout del resultado, o sea, de está contenido, debería mostrarme un true. Si ejecuto esto, la salida esperada es un true, porque el 43 está acá adentro.
Ahora, si yo le pongo el 45, por ejemplo, que no está en ningún... Ah, sí está, el 44. El 44, que no está, debería mostrar false. Vamos a ejecutarlo. Muestra false. ¿Sí? Este método es muy importante, este contains, para saber si está o no está. Y lo que permite saber es eso, justamente si hay algo o no hay algo. Otro método que no me acuerdo si mostré, que lo que permite hacer es ver si está vacío o no una lista, es el isEmpty. ¿Sí? Para eso lo voy a mostrar acá. Voy a hacer un sout de números.isEmpty. ¿Sí? En el caso de que esté vacía, este me va a tirar un true. Claramente ahora va a tirar un false, fíjense, es el último de acá, false, porque hay cosas metidas adentro. Ahora, si yo borro todas las cosas que hay adentro y ejecuto, me debería tirar un true. ¿Por qué? Porque está vacío. IsEmpty significa está vacío. ¿Sí? Bueno, ese método era otro método importante que quería mostrarles y enseñarles. Y bueno, esto del isEmpty no, ya está, es eso solo. El tema del está contenido, del contains, sirve para números de tipo entero. También sirve para double. Fíjense que si yo hago esto de double y vengo acá y hago, no sé, 2.43, 5, 21, 43,02, 76,76, 45,98, 3,99 y 54,0, ¿sí? Ven acá pregunto con 44, entonces, ¿está contenido con 44? No, me debería dar falso, vamos a ver qué onda. Error, acá hay un problema, acá es double, me olvidé de cambiarlo. Ahora sí, fíjense que da falso. Ahora, si yo pregunto por el 45,98, ¿estará contenido? Y va a dar que sí, que está contenido, 45,98. Pregunto si el 45,98 está contenido, fíjense que me da true, me da que sí está contenido. Esto funciona para integer, para double y también para string, por ejemplo. String, y acá lo vamos a guardar diferentes nombres. Acuérdense, esto es separado así entre comillas dobles y separado entre comas. Vamos a guardar Nico, María, Juan y Camila. Yo voy a recorrer una lista de strings. Entonces, voy a preguntar, ¿está contenido? Y en este caso voy a preguntar, ¿María? Fíjense que está contenido tengo que preguntar tal cual. María, María con mayúscula en la primera M tiene que ser la pregunta tal cual. ¿Está contenido María? Fíjense que esto me está dando un true, porque sí, María está. Ahora, si yo pregunto María con M minúscula, ¿estará contenido? Bueno, la respuesta es falsa, ¿sí? Porque María con M minúscula no está contenido. ¿Sí? No está contenido. Lo que puedo hacer para que no se produzca esta ambigüedad es utilizar un for normal, ir preguntando con un if dentro del for y usando un método que se llama toUpperCase para ver si está o no está. Pero bueno, eso no nos sirve. Si nosotros usamos el contains, hay que acordarse que es sensible a las mayúsculas. ¿Sí? Ahora sí, pregunto otro nombre. Por ejemplo, Facundo, no sé. Vamos a preguntar por Facundo. ¿Facundo está? No, Facundo falso, no está. ¿Sí? Ahora si pregunto por Camila, por ejemplo, con la C mayúscula. Camila, ¿está contenido? Esto nos tiene que dar que sí. True. Bien. El método contains funciona, nos lo provee Java, así que está bueno usarlo, ¿sí? Y tiene muchas utilidades. El único problema que tiene el método contains es que no funciona tan fácil para objetos. Por ejemplo, si yo me voy a new class y creo dentro del proyecto una clase que se va a llamar animal, por ejemplo. En realidad animal no es un buen ejemplo. Vamos con auto. Vamos con auto. Voy a crear una clase auto. La clase auto quiero que tenga pocas cosas. Quiero que tenga patente y color. Entonces la patente me la voy a guardar en un string. Private string patente. Y vamos con color, que va a ser un string también. Private string
color. Sí, tengo nada más esas dos cosas. Es importante cada vez que generen una clase acordarse de generar todos los elementos que conforman una clase, en este caso el constructor con ambos elementos. Ahí estamos. Ahora vamos a generar también los getters y setters de todos los elementos. Otro método importante es el toString. Esto soy repetitivo, pero generalmente se olvidan y bueno, es importante recordarlo. Ahí tenemos la clase formada, ¿sí? Tenemos todo, el constructor, los getters y setters y el string. Vamos a guardarlo. Fíjense qué pasa si yo me creo una lista de autos. Por ejemplo, me creo un nuevo auto. Auto 1 igual a new auto. New auto. Y le voy a mandar en el constructor primero la patente. AB 1, 2, 3, AB. Y le voy a mandar el color negro. Después me voy a crear otro auto más. Y otro más. Voy a crear 3 autos. La patente del segundo va a ser HTD 324. Y va a ser blanco este. Y vamos a ver si el tercero va a ser la patente DE543GH. ¿Sí? Y va a ser rojo. Perfecto, acá cambió el nombre de las variables porque no puede haber variables repetidas. Bien, y vamos a crear la lista. Esto sirve también para objetos. Si yo acá le mando auto 1, auto 2, auto 3, estoy creando una lista de autos. Acá tengo que cambiar el tipo de lista a auto. Perfecto, acá voy a llamarla autos. Voy a hacer un loop en una variable de tipo auto dentro de la lista autos. Bien. Y voy a preguntar si autos contiene, en este caso, acá le voy a mandar si autos contiene el auto 2. Fíjense qué interesante. Yo acá creo 3 autos, acá agrego los 3 autos que creé a la lista, acá muestro todos los autos por pantalla, algo así pero con autos. Acá me guardo en la variable está contenido, que es una variable booleana, el resultado de si el auto contiene auto 2. Claramente si yo acá estoy viendo que le metí un auto 2, acá, si yo pregunto, ¿está el auto 2? Esto debería dar true. Vamos a ver si esto funciona. Y funciona correctamente, porque está metido el auto 2. Ahora, supongamos que yo creo un auto 4, ¿sí? Que es exactamente igual al auto 2. Fíjense, ahí creé en una variable auto 4 un auto que es exactamente igual al auto 2. Tiene la misma patente, las patentes acuérdense que no pueden ser repetidas, o sea, es el mismo auto, y encima el mismo color. Entonces, fíjense qué interesante. Acá voy a preguntar si el auto 4 está contenido dentro de la lista. Fíjense, acá tengo en la lista auto 1, auto 2 y auto 3, o sea, este y este. Y acá pregunto si el auto 4, si este está en la lista. Para mí, porque pienso como una persona, digamos, me dicen, che, el auto 4 está en la lista, y sí, está en la lista. Porque fíjense, la patente es la misma y el color es el mismo. Tipo, a mí no me importa dónde está guardado, debería estar en la lista. Pero Java, que es una máquina, no entiende eso y me tira que false. ¿Por qué? Porque me dice, no, el auto 4 no está en la lista. A pesar de que fíjense que auto 2 y auto 4 son exactamente idénticos, es el mismo auto. Sin embargo, Java no lo entiende de esa forma. ¿Cómo se puede solucionar esto? Muy fácil, porque Java tiene una solución para este problema, porque es un problema común. Y es muy fácil, consiste en escribir un método que se llama equals, ¿sí? Nosotros la forma que lo vamos a aprender es que lo haga Java directamente. La mayoría de los entornos de desarrollo tienen esto para que se haga automáticamente solo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a source, ir a generate hashcode unequals. Este acá, generate hashcode unequals. Le vamos a dar clic. Acá vamos a seleccionar, fíjense que por defecto vienen seleccionados los dos. Pero nada más hay que seleccionar el parámetro que hace que dos autos sean iguales. O sea,
uno se tiene que poner de acuerdo y yo voy a decir que dos autos son iguales si, por ejemplo, la patente coincide. Fíjense qué pasa cuando pongo esto, que si la patente coincide, dos autos son iguales. Le doy a Generate, acá se me van a escribir solo estos dos métodos de acá, ¿sí? Que son el hashcode y el equals. A nosotros el hashcode por ahora no nos va a interesar y para los alcances que tiene este curso tampoco nos va a interesar nunca, ¿sí? Así que lo vamos a eliminar porque nunca usamos una estructura de datos que se llama hash, ¿sí? Eso es más avanzado. Está bueno el que quiere profundizar un poco, estaría bueno que profundicen porque es un tema interesante, pero en este curso no llegamos a ver lo que son hashes. Son estructuras de datos eficientes realmente y bueno, necesitan ese método para funcionar. Pero yo necesito hacer nada más el equals. El equals, fíjense que me escribe un montón de código con if, con un montón de cosas por ahí adentro, if anidado, saqué un if anidado, else if. No me interesa qué me escribe. Lo importante es que en algún lado escribió patente, que es justamente el que yo le dije que pregunte, por patente. De esta forma, cuando yo voy a ejecutar mi programa, yo en mi programa no cambié nada, o sea, en mi main no toqué nada. Pero ahora le dije que dos autos van a ser iguales si coinciden la patente. O sea, sobreescribiendo el método equals, le estoy diciendo eso, que dos autos van a ser iguales si coinciden su patente. Como auto 2 y auto 4 tienen la misma patente, entonces ahora cuando yo hago esta pregunta de acá, si está contenido mediante el contains, y muestro el resultado de esa pregunta, esto me debería dar true en vez de false. Vamos a ver si es verdad eso. Ok, fíjense el resultado. Uy, ahí va. Fíjense el resultado. Me da true. Me está diciendo que el auto 2 y el auto 4 son iguales, porque nada más pregunta por la patente. Y al tener la misma patente me dice que es igual. Ahora, fíjense, si yo le cambio el color a rojo, por ejemplo, en realidad el auto 2 y el auto 4 no deberían ser iguales, pero como yo a Java nada más le dije, pregunta por la patente, fíjense qué pasa, me va a decir que sí, que son iguales. O sea, me va a dar un true. ¿Sí? Me está diciendo que son iguales. Ahora, si yo cambio la patente, por ejemplo, vamos a volver a cambiar el color, blanco, y le cambio la patente HTD3241, no importa si existe o no, ¿sí? Fíjense que ahí cambió la patente, entonces directamente, si yo pregunto, me tiene que dar false, porque la patente no es la misma. ¿Sí? Pero siempre y cuando que la patente sea igual, la pregunta me va a dar en true. A pesar de que el auto 4, yo nunca, fíjense que acá nunca metí el auto 4 en la lista. Pero como Java reconoce que estos dos tienen la misma patente, y yo le dije que si dos autos tienen la misma patente, entonces son iguales, el equals es un método que devuelve true o false, devuelve un booleano, y me dice si dos elementos son iguales a partir de un parámetro. El único parámetro que le pasé es la patente, entonces Java me está diciendo que sí, son iguales. Ahora, vamos a suponer que el equals, yo no quiero que nada más pregunte por la patente, quiero que pregunte por un poco más. Vamos a borrarlo para volver a escribirlo, uno lo borra, ¿sí? Y lo volvemos a escribir de la misma forma, source, generate, hashcode and equals, y ahora vamos a seleccionar ambas, color y patente, o sea, dos autos van a ser iguales si su color coincide y si su patente coincide. Le doy a generate. El equals dijimos que lo podemos borrar, así que si quieren lo borramos. Y el equals, el hashcode, lo podemos borrar. Y el equals, fíjense que acá me quedó un poco más largo. Y ahora pregunta por color y por patente, por ambas cosas. Entonces, cuando me voy acá y pregunto, fíjense que en la lista el auto 1, el auto 2 y el auto 3 están, el auto 4 no está. Y yo pregunto si la lista contiene el auto 4. En este caso me va a dar true, vamos a ejecutarlo. ¿Por qué me va a dar true? Porque acá el auto es el mismo. Fíjense que tiene la misma patente, el auto 2 y el auto 4, y el mismo color. Entonces me da true por eso. Ahora, como yo le dije que pregunte con la patente y el color, para ver si dos autos son iguales, lo que voy a hacer acá es cambiarle de blanco a rojo. Y vamos a ver si esto me va a dar true o false. Debería dar falso. ¿Por qué? Porque va a comparar este auto de acá con este auto de acá. ¿Son iguales? Le va a preguntar al equals si es igual. Y esto nos va a devolver que no, porque no coincide el color. Entonces,
Cuando ejecutamos, fíjense que me está dando falso y es por eso. Es porque ahora estoy diciendo que dos autos son iguales si tienen la patente y el color igual. ¿Sí? Generalmente lo que se usa es, no se pregunta por todos los parámetros, sino se pregunta por el parámetro que se conoce como ID, que es como el dato único. En este caso, un auto no puede tener una patente repetida, entonces sería mi dato único. Entonces, mi equals debería estar hecho nada más para patentes. Entonces tendríamos que generar un hashcode equals en el que nada más la patente esté seleccionada. ¿Sí? Ahí borro el hash. Ahora, fíjense, tienen la misma patente, tienen distinto color, me debería dar true, porque nada más le dejé que pregunte con la patente. Bien, me da true. Entonces, la única salvedad del contains, que era el tema que nos faltaba, es que para los enteros, para los doubles y para los strings funciona sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando empezamos a aplicar objetos personalizados, como por ejemplo un auto creado por nosotros, sí o sí necesitamos escribir este método de acá, que es el equals. De todas formas, es muy sencillo escribirlo. Fíjense que es nada más ir a source, generate, hashcode and equals y se escribe solo. ¿Sí? ¿Tiene sentido que se aprendan este código de acá adentro? La realidad es que no. O sea, a la hora práctica de ir a trabajar, nunca nadie se va a poner a escribir este código de acá. ¿Sí? Este código está pensado por los que lo crearon en Java y está hecho, optimizado para que funcione lo mejor posible. Entonces nadie se va a poner a sobreescribir este método. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, eso es lo último que me faltaba de listas, era para ver si que esté o no un elemento dentro de la lista mediante el método contains, es importante acordarse eso, y es importante acordarse eso de que cuando nosotros trabajamos con objetos personalizados, sí o sí tenemos que sobreescribir en el objeto el método equals. El método equals es otro de los métodos famosos como el toString, como los getters y setters, etc. Vamos al ejemplo que trabajamos la semana pasada. Si nos vamos acá a listas, listas 1, teníamos un sistema, me acuerdo, si le damos a ejecutar, teníamos un sistema que agregaba infractores, ¿sí? No me acuerdo qué te pedía, vamos a ejecutarlo, pedía la patente, AAA2222, no, ahí está, el color rojo y el precio va a ser 54. Y si ahora vamos a ver todos los infractores, me mostraba todos los infractores, en este caso uno solo, el único que agregué. Vamos a mejorarlo un poco. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo acá agrego un nuevo auto con la misma patente? AAA222 es exactamente la misma patente, color blanco y deuda 32. Si me voy a ver todos, fíjense que me está agregando dos autos que deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque dos autos con la misma patente son el mismo auto. Entonces la idea es que el programa agarre y me diga no, no podés agregarlo porque son iguales. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer eso. Es muy sencillo. Para empezar, lo que tenemos que hacer es, en sistema, modificar el método agregar. Acá teníamos el agregar, que básicamente creaba un auto y lo agregaba en infractores. Antes de agregarlo, ahora vamos a tener que hacer una pregunta. Que la pregunta se hace mediante if, si en mi lista de infractores, o sea, en infractores, se contiene, contains, al auto que yo voy a agregar, a auto, o sea, si ya lo contengo, yo quiero que esto me tire un error. ¿Sí? Error, dos puntos, auto ya cargado. ¿Sí? Y en el caso de que no lo contenga, en el else, vamos a agregar el auto. O sea, si ya lo contiene, me va a tirar un error, y en el caso de que no lo contenga, en el else, me va a agregar el auto. ¿Sí? Es la única modificación que le voy a hacer al método, nada más. Ahora, es importante acordarse que si yo uso un contains y lo que estoy trabajando o metiendo adentro del contains es un objeto personalizado mío, tengo que ir a la clase del objeto y abajo de todo o en alguna parte sobreescribir el equals. Source, generate hashcode and equals, y en este caso yo digo que dos autos son iguales si coincide la patente. Van a ver que los ejercicios que les voy a dar, o sea, que podrían llegar a ser, muchas veces dicen eso, dos helados son iguales si coincide su sabor. Entonces, eso que yo les estoy diciendo ahí es básicamente
che, no se olviden de sobreescribir en la clase sabor de helado o helado el equals con el atributo sabor, ¿sí? Entonces acá en auto nada más elegimos la patente, le damos a generate, le borramos el hashcode, no pasa nada si no lo borran, pero lo mejor ya que no se usa es borrarlo, y nos queda el equals. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar mi programa, le doy OK, vuelvo a ejecutar, vamos a ingresar otra vez el auto, ingreso la patente AAA222, el color blanco, la deuda 123.000. Vamos a ver si se agregó. Sí, ahí se agregó el primero. Acá está. Vamos a agrandar un poquito la consola. Ahí está, ahí. Agrandamos la consola. Vamos a agregar un auto más. Ingreso la patente AAA222. Ingreso el color rojo. Cualquier cosa le voy a poner. Y la deuda va a ser 321. Me tira error, auto ya cargado. ¿Sí? Lo cual es correcto porque este auto con esta patente ya lo acabo de cargar recién. Y vamos a ver si lo agregó o no. Fíjense que no. Me agregó el primero, pero no me agregó el segundo. ¿Sí? Entonces, para este tipo de cosas se usa el método contains, ¿sí? Quería mostrárselo en lo teórico qué es y cuál es la importancia de sobreescribir el equals, y quería que lo vean también en un ejemplo real, como el ejemplo de la semana pasada. Esto de utilizar el equals se usa un montón porque si no tendríamos datos duplicados por todos lados. Imagínense que, por ejemplo, no sé, ustedes se crean una cuenta de Gmail, y Gmail se olvida en la clase mail de sobreescribir el atributo mail. Entonces los dejaría a todos crear, por ejemplo, mails iguales. O sea, crearía mails con mails idénticos, ¿sí? Entonces eso claramente está mal y está contemplado. Bueno, la forma de contemplarlo es esta, es utilizando un equals y preguntando en la lista con el método contains, ¿sí? Entonces eso es el tema de esta clase. Espero que les haya gustado. Con esto ya terminamos listas, no vamos a ver muchas cosas más de listas. Ya vimos iteraciones, vimos algunos algoritmos famosos, vimos el contains y no más de listas. Las listas las vamos a usar hasta el cansancio porque ahora en adelante la mayoría de los ejercicios o prácticas que tengamos van a incluir listas, ¿sí? Porque en algún lado tenemos que guardar nuestra información y la vamos a guardar en listas. Y los ejercicios son muy similares a estos, ¿sí? Un programita que muestre un menú en pantalla y permita hacer determinadas cosas, ¿sí? Eso es todo por hoy. A lo sumo lo que vamos a ver de listas es cómo eliminar de una lista. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque por ahora no nos interesa el tema de eliminar de una lista, pero más adelante seguramente lo veamos. Próximos temas para que estén al tanto si quieren ir leyendo algo son, porque ya les mandé todas las teóricas, ya las tienen los PowerPoint de todas las teóricas, es herencia, que es un tema de objetos que nos falta y es importantísimo, y clase abstracta. ¿Sí? Con esos temas estaríamos más o menos cerrando toda la parte teórica de Java puro y de programas así por consola que no son muy atractivos. Después empezaremos con la parte visual de Java. Bueno, buena semana.